Hola, hola, bienvenidos a este webinar de diversidad generacional, marketing para millennials y generación Z. La verdad, estoy muy emocionada de que todos estén aquí. Ay, disculpen, se me olvidó presentarme. Mucho gusto a todos, todas, todes. Yo soy Fernanda, soy parte del equipo de Esperanto y como podrán ver, yo soy parte de la generación Z. Y como parte de esta generación, a mí me importa muchísimo que las marcas nos representen y que sobre todo nos den una comunicación y publicidad que sí nos comunique algo, pero que también nos refleje lo que es la diversidad y nos dé un mensaje completamente inclusivo. Para esta ocasión voy a dejar que Pablo nos cuente más sobre este tema, así que sin decir más, adelante, Pablo. Muchas gracias, Nan. Pues hola a todas las personas que se han conectado. Sean bienvenidas a este webinar sobre diversidades. Primero que nada, pues bueno, me gustaría ahorita pasar a la presentación, pero les voy a compartir un poquito más de lo que tiene que ver con esta parte de las diversidades, esta parte de lo que nosotros vamos a ver en términos de lo que es la generación millennial y generación Z. Y esto sobre todo porque es importante, porque ustedes van a entender cuál es la relación que tiene que ver el comportamiento de cada una de estas diversidades, de cada una de estas generaciones con la diversidad, con la inclusión y algunos pensamientos que muy poco de repente se mencionan en las marcas o pensamos que solamente se trata de una moda o que solamente estamos hablando de generaciones de cristal. Entonces les voy a contar un poquito, les voy a mostrar los temas que vamos a ver porque también la idea es que esto sea de alguna manera efectivo y corto. Vamos a tratar de hacerlo en unos 45 minutos más o menos y en esos minutos, pues van a tener un panorama general. Sin embargo, nosotros en Esperanto tenemos varios recursos dentro de la página donde les voy a pasar un QR al final para que también esperen hasta el final. Y al final van a tener algunos recursos sin costo en el que ustedes van a poder obtener mayor información. Pero bueno, vámonos directo a los temas que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es las diferencias entre qué son las generaciones, porque sé que a pesar de que algunas de las personas hemos estudiado marketing y tenemos nociones, algunas no, entonces vamos desde lo básico, qué son las generaciones, y después vamos a adentrar un poco en las diferencias entre los millennials y los centennials y cómo hacer una historia inclusiva. Entonces, partiendo de esto, me gustaría presentarme, ahora sí ya mucho más en forma. Mi nombre es Pablo, yo soy especialista en marketing inclusivo, soy el fundador de Esperanto, el primer proyecto de marketing inclusivo en México, pero también soy un hombre cis orgullosamente miembro de la comunidad LGBT. ¿Y por qué menciono esta parte de la comunidad LGBT? Porque ahorita como lo van a empezar a ver, el poder mencionar las diversidades de las cuales venimos para poder empezar a posicionarnos en ciertos lugares hace la diferencia en la representación. Y lo vamos a ver más adelante, pero la comunicación inclusiva, el marketing inclusivo, la publicidad inclusiva, los medios inclusivos, tienen que ver con empezar a mostrar a personas diversas en los medios para que podamos empezar a entender más sus características. Soy un hombre de piel morena y por lo tanto racializado. ¿Y qué significa racializado? Pues bueno, que en algún momento a través también del tema de mi tono de piel, pues he vivido algún tema de desigualdad, no el mismo que muchas otras personas, tal vez de pueblos originarios y algunas otras interseccionalidades de la diversidad, pero bueno. Lo menciono porque también es uno de los temas que vamos a ver aquí. Soy comunicador, mercadólogo con más de 18 años de experiencia, empresario y creador de contenido. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren ver algo de lo que justamente vamos a platicar y de lo que de repente de lo que vemos a través de la parte de la diversidad y la inclusión. Entonces, partiendo de esto, me gustaría contarles rapidísimo quiénes somos. Nosotros somos Esperanto. Esperanto es una lengua que surgió el siglo antepasado y el objetivo era poder tener un lenguaje que fuera universal, en el que no existieran géneros gramaticales, en el que no habláramos en un país español, inglés o alemán, sino que toda la humanidad nos pudiéramos comunicar. Entonces, este idioma es originario y sus raíces se basan en la palabra esperanza. Y buscaba la igualdad también dentro del mundo. Entonces nosotros tenemos este nombre como primer proyecto de marketing inclusivo en México
Y lo que nosotros buscamos dentro de esta comunicación es evolucionar la forma en la que la comunicación y el marketing se hacen, porque la realidad es que tener a una persona diversa, esto quiere decir con cualquier diversidad de una fotografía, de una campaña, no es marketing inclusivo, ni es comunicación inclusiva. Pero de repente para muchas personas o para muchas empresas, eso llega a ser hasta hartante, ¿no? Porque de repente dicen, ay, otra vez van con el tema de la inclusión, porque lo hemos manejado de manera incorrecta. Nosotros también, para cerrar, trabajamos en colaboración con los Objetivos 2030 de la ONU, también muy de la mano con los Objetivos de ONU Mujeres, y somos una empresa del Gran Acuerdo de COPRED. COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en México. Y me gustaría empezar, antes de irnos a las generaciones, hablando de que somos diversos. Los mercados regularmente, y los mercadólogos y los medios, regularmente hemos representado siempre a las mismas personas y con las mismas características. Y esto, por eso ha estado muy de moda, eso sí podríamos decir muy de moda últimamente, un concepto que se llama hegemonía. ¿Y qué quiere decir hegemonía? Es el grupo que está en el poder. ¿Y cuál es el grupo que ha estado en el poder en el mundo, en la historia? Pues el grupo occidental. ¿Y cuáles son los grupos occidentales? Pues los grupos como Estados Unidos, como Europa, que son personas blancas, que son personas con ciertas características físicas, que el estándar de este grupo dominante se le llama hoy belleza, ¿no? Decimos, es que es muy guapo, es muy guapa, es muy bello, es muy bella, pero no significa que esa sea la belleza, sino que es lo que a nosotros nos han enseñado que es la belleza. Pero la realidad es que no todas las personas pertenecemos a ese estándar. Es más, en México, la mayoría de las personas no pertenecemos a ese estándar, porque somos diversos en cuanto a nuestros cuerpos y en cuanto a nuestras tallas. Somos diversos en cuanto a nuestra orientación sexual. En cuanto a toda la diversidad sexual tiene una serie de gamas que nos caracterizan por no necesariamente ser o cis o heterosexuales. Y también somos diversos en edades. Y en la publicidad, regularmente, y en la comunicación, si ustedes se fijan, siempre se retrata a una persona adulto mayor en un papel de abuelita, de abuelito. Siempre se retrata como esa persona que es como parte del elenco extra, ¿no? Pero no tiene deseos, nunca es protagonista, etcétera. Y al hablar de etnias y raíces, pues hablamos de que venimos de diversas comunidades, hablamos de que tenemos distintos tonos de piel, y hablando de México, de acuerdo también al Consejo para Prevenir la Discriminación y el INEGI, más del 70% de las personas en México tenemos piel morena, pero la comunicación es una comunicación blanca. Y hoy de repente está de moda que ponen a una persona afro porque se les ocurre que ese es el retrato de diversidad, pero sin ningún contexto. Y vamos a ver un poco más allá cuando hablemos de comunicación inclusiva. Y pues también hay muchas personas, que estamos hablando de casi el 20% de la población en México, que vive con una discapacidad visible o no visible. Porque recordemos que hoy en las discapacidades no solamente están las discapacidades visibles, están las no visibles como las neurodivergencias, ¿no? Están las personas con espectro autista, TDAH, entre algunas otras. Entonces el punto es que la historia está en deuda con todas estas diversidades porque nunca las ha considerado. Y doy este contexto porque son las diversidades en las que nosotros nos enfocamos en Esperanto. Y a pesar de que ahorita vamos a hablar de dos generaciones, quiero dejar muy en claro que no se trata un tema de edadismo. Edadismo es solamente hacer importante y prevalecer y ensalzar lo que es joven. Y hoy podemos verlo muy comúnmente en redes sociales. Si alguien que no pertenece a las generaciones más jóvenes habla, opina, dice, muy probablemente es atacada o atacado o atacade, porque lo que hoy se ve como una persona adulto mayor, pues es una persona que pareciera ser que en redes sociales tiene menos valor, pero no es el caso. Sin embargo, sí nos parece importante hablar en este webinar. Todos los meses damos un webinar distinto. El pasado hablamos de historias inclusivas, ahorita vamos a hablar de generaciones, marcas y diversidad, y en algunos otros vamos a empezar a abordar mes con mes temas que me parece que son relevantes, y vamos a tener también invitados de diferentes diversidades
para que podamos ir aprendiendo mucho más de estos temas inclusivos. Entonces, hablando de generaciones y marcas, antes de empezar, perdón que me regrese así, pero antes de empezar con todo el tema del contenido del webinar, les voy a pedir también que si ustedes en algún momento tienen alguna duda, tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, lo puedan ir externando a través del chat, porque al final las vamos a leer. Y en este caso también aquí el equipo de Esperanto, si hay algo que necesiten, que se me vaya a pasar o que se deje de escuchar, etcétera, también pueden abrir el micrófono de aquí del equipo de Esperanto y avisarme. Pero bueno, vamos a regresar a las audiencias y a las generaciones. Vamos a dar solo una repasada por baby boomers y generación Z, aunque antes de los baby boomers está la generación silenciosa. Sin embargo, para la parte de este webinar que tiene que ver mucho más con los esfuerzos hoy de las marcas por tocar a ciertas generaciones, me gustaría hablar en términos muy generales de los baby boomers. Y hablando de este tema del edadismo, hoy hasta boomer es una ofensa, ¿no? De repente, si alguien quiere ofender a otra persona en redes sociales, dice, cállate, boomer, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿quién es un baby boomer, no? Pues es esta persona que nace entre el 46 y el 64. Son personas que tienen características mucho más ordenadas y estructuradas por su generación. No significa que todas las personas son iguales, pero sí son características que los sociólogos y los mercadólogos determinan de una generación que les caracterizan, ¿no? Entonces son personas mucho más conservadas, ordenadas, tienen una experiencia análoga, ¿no? Son personas que todavía escuchaban el radio, veían la televisión, la tecnología en el hogar más avanzada, pues en su momento fue la televisión, ¿no? Y grandes lectores, porque también existían los medios impresos, todavía convivían mucho con el tema de los periódicos impresos, de leerlo todas las mañanas, etcétera. Entonces, esta generación pues tiene características muy específicas y el tema de que no consuman medios digitales también es una mentira, ¿no? Sí consumen medios digitales, pero con otras características. Después de esto, tenemos a las personas de la generación X. Y las personas de la generación X son personas que nacieron entre 1965 y 1980. Entonces, denme solo un segundito porque creo que hay aquí un ruido medio raro. Denme un segundo para cerrar. Ya, una disculpa. Y estoy de regreso, pero bueno, justo cuando uno comparte pasan todas las cosas, ¿no? Pero bueno, regresamos. Entonces, en la generación X son personas que nacen entre 1965 y 1980. Es una generación que está más enfocada en la preparación académica, donde los grados académicos son importantes, ¿no? Donde yo necesito estudiar una maestría, un doctorado, donde trabajo para una empresa formal y entonces mi idea es poder ascender en esta empresa y tener permanencia y poder tener un retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Em, y después también son personas que vivieron esta diferencia entre lo análogo y lo digital, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen una fácil adaptación a la tecnología, porque vivió la parte de los medios, de los medios tradicionales, pero también vivió la parte del surgimiento y del nacimiento del Internet. Y hay mucho gusto por las manifestaciones culturales. Y quiero mencionar algo importante, las generaciones son espectros regularmente de 20 años. Entonces puede ser que alguien de una generación X temprano, del 65, tiene muchas diferencias con alguien de generación X tardía, ¿no? Y puede ser que alguien de generación X tardía tenga mucho más afinidad con alguien millennial temprano y así sucesivamente con alguien tardío. Pero bueno, por ahí van estas características. Entonces, partiendo de esto, vamos a entrar de lleno, ahora sí, a las personas millennials y a la generación Z. Y ahorita, este webinar que tiene que ver con las generaciones, el marketing y la comunicación, es importante que nosotros conozcamos en dónde estamos parados, por lo menos en términos generales, con cada generación, porque esto nos va a ayudar a generar y a plantear campañas que vayan pensadas a nuestros mercados.
Si nosotros dentro de estos mercados que son Baby Boomer y Generación X tenemos nuestras estrategias porque son nuestros clientes ideales, tenemos que clavarnos mucho más en conocer cuáles son sus características y cuáles son sus preferencias en términos de la comunicación, la publicidad y los contenidos que consumen. En algún momento también tocaremos a fondo estas generaciones. Pero ahorita vamos a empezar con los millennials y con los centennials. Y les voy a adelantar algo. ¿Por qué millennials y centennials o generación Z? Porque son las generaciones de la inclusión y la diversidad. Son las generaciones que, como lo vamos a ver más adelante, piden y demandan en los contenidos que consumen mucho más diversidad. Y esto incluye el marketing y la publicidad. La generación Y o millennials, que nadie prácticamente les dice generación Y, son las personas nacidas entre el 81 y 2000. Y aquí también vamos a encontrar una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo soy millennial, soy del 81, pero también hay personas del 2000 que tienen características muy distintas a mí. Sin embargo, sí son personas que tienen puntos en común de la generación, por ejemplo, que es una generación de emprendimiento. Es una generación que ya no sueña con trabajar en una empresa durante 10 años, 15 años, hacer carrera. No. Lo que yo quiero en esta generación es tener mi propio negocio, tener este sentido de libertad. Por lo tanto, también tengo un alto dispositivo, un alto uso de los dispositivos móviles y soy muy adaptable a las tecnologías de información. Y aquí surge algo característico, que hay un rechazo a los medios tradicionales. Y esto también se vuelve importante, porque a pesar de que algunas personas de esta generación fueron testigos de la transición tecnológica, como lo mencionamos, un poco igual que la generación X, otras personas no, otras personas de los millennials ya nacieron con la tecnología, ¿no? Por eso les decía que dentro de la misma generación hay cambios, ¿no? Pero buscan mucho más autenticidad, buscan más propósito en las marcas, buscan el consumo sustentable y por eso hemos visto que el mundo y las marcas empiezan a tornar hacia los temas orgánicos, hacia el consumo responsable. Y también tiene que ver, y lo vamos a ver un poco en la generación Z o Centennials, tiene que ver con el momento histórico que se está viviendo, ¿no? Porque son generaciones que viven unas características distintas. Algunas de las otras generaciones, una era posguerra, otra le tocó todo este cambio social de la diversidad sexual, de los derechos. Y aquí son generaciones que a raíz de la explosión demográfica empiezan a vivir un poco más los problemas del cambio climático, de la sustentabilidad, de la escasez de recursos y empiezan a ir mucho más a este tipo de temas que muchas veces van incluso contra consumo, capitalismo, perdón, aunque es muy borrosa esta línea, pues bueno, pasen estas generaciones. Y entonces es importante entenderlo porque buscan mucho más autenticidad en las marcas y vamos a ver ahorita un poco más de características. Hay en este momento hoy por hoy son una de las generaciones, o yo podría decir que la generación con mayor potencial de compra, porque es una generación que está económicamente activa, pero es una generación también que está en una edad en donde puede comprar y es la generación también que empieza a tener una tendencia a no tener hijos, ¿no? Y a pesar de que no existe esta creación de grandes patrimonios como las generaciones pasadas, que su principal objetivo era tener una casa y poder crear un patrimonio a largo plazo, esta generación vive un poco más la inmediatez, pero el consumo hacia su persona. Esto quiere decir hacia los viajes, es mucho más, se le da mucho más prioridad a las experiencias que al poder comprarme una casa, ¿no? Yo prefiero irme de viaje por el mundo o a Tulum o a donde yo quiera, pero eso le doy más prioridad a que sacar un automóvil a meses sin intereses, porque entonces uso Uber, ¿no? Entonces, también tienden a ser más leales a una marca que refleja valores. Y podemos ver también todo esto de los consumos donde se empiezan a sabotear a marcas que no están siendo congruentes o que no están apoyando ciertas causas sociales. Y podemos ver el caso de Starbucks con Palestina y algunas otras marcas que empiezan a ser boicoteadas porque buscan que las marcas tengan valores y sean congruentes con su consumo. Y por supuesto que su opinión tiene en este momento un valor bastante considerable en las tendencias de consumo, ¿no? Son una generación también de creadores de contenido. Los centennials vienen más fuertes y lo vamos a ver en ese sentido, pero viven mucho más por las experiencias, ¿no? Viven mucho más por las experiencias y confían con las recomendaciones. Van mucho por las revisiones, por los reviews que hay en un comentario o en un producto. Y hay datos bien importantes, ¿no? O sea,
sabemos que tienen un poder adquisitivo del 29%, confía en las recomendaciones de su círculo cercano y también prefiere los contenidos de las marcas que cuentan historias. Y es que creo que todas las personas que estamos aquí nos cansamos un poco de ver estos anuncios bien aburridos con el producto, con la persona, y que hoy lo más que pueden llegar es a una persona diversa alrededor, pero no hay ninguna historia, no se cuenta nada alrededor. Y yo sé que esto tiene que ver un poco también con la inmediatez digital. Sin embargo, empieza a cansar a la audiencia y empiezan a hacer contenidos que no tienen tanto valor para los usuarios. Pero vamos a hablar ahora un poco también en términos generales de los centennials, para ir acercándonos a cuáles son sus diferencias. Los centennials son personas que nacen entre el 2001 y el 2016. Y no se menciona aquí, pero las personas que nacen después del 2016 a la fecha es la generación alfa, que por su edad tampoco todavía hay demasiada información catalogada a nivel sociológico para poder representarles. Pero hoy sí hablando sobre la parte centennial o generación Z, son personas nacidas entre 2001, 2016, son personas que en este momento son jóvenes, algunas personas adolescentes, y hay 100% nativos digitales o nativas digitales, ¿no? Crecen con Internet, se familiarizan desde su edad, pues desde su infancia, ¿no? Con todos los dispositivos y plataformas, valoran muchísimo, más que incluso la generación millennial, que la generación millennial ya lo hace, la diversidad y la inclusión. Aquí hay un profundo respeto al tema de la diversidad, al tema de, por ejemplo, las personas no binarias, al tema de todas las diversidades que existen dentro de un conjunto. Y prefieren 100% marcas que se vayan alineando con sus valores personales. Hay una gran atracción también por contenido visual. Empiezan a ser mucho más creadores que consumidores de contenido. Los millennials crean contenido, pero no en la misma cantidad, son mucho más consumidores de contenido, pero los centennials son mucho más creadores y por eso incluso llegan a buscar redes un poco más efímeras. Y aquí podemos ver que prácticamente 7 de cada 10 valora las iniciativas que tienen que ver con inclusión y diversidad y tiene la disponibilidad de pagar más por una marca que refleje esto. Entonces, es una marca también que se caracteriza por ciertas tendencias, ¿no? Como que son innovadores, creativos, sabemos que adaptan todas estas nuevas tecnologías, que valoran esta parte de la diversidad y las causas sociales, ¿no? La diversidad, inclusión y sobre todo causas sociales y que no representen washing. ¿Y qué quiere decir el washing? Que sean acciones falsas o maquilladas. Y ahorita lo vamos a ver también de forma muy rápida. Buscan empresas más pequeñas, buscan empresas que no pertenezcan a estos grandes consorcios capitalistas, prefieren contenido atractivo, pero muy breve, ¿no? Los videos de TikTok, en algunos casos Snapchat, Twitch, algunas otras redes en donde pasan mucho más tiempo y generan contenido de manera importante. Aquí es una generación de los microinfluencers. Y aquí les adelanto que esta es una de las tendencias de marketing para todo lo que viene de este año y lo que resta de este año y lo que viene del siguiente, el tema de contenidos de influencers y microinfluencers. En algún momento se le restaba mucho valor, se ponía en duda, se hablaba más de alguna publicidad en plataformas, pero hoy es una de las apuestas por las grandes marcas y que empresas como HotSuite, Metricool y algunas otras lo ponen de manera muy importante dentro de sus tendencias para 2025. Podemos ver también que son personas que boicotean un negocio, ¿no? Casi el 50% boicotea un negocio que no coincide o que no va de la mano con sus creencias sociales, políticas, y es la generación que más confía en los influencers, perdón, y se apasiona por sus marcas y sus valores. Aquí ponemos todos los estudios de los que vamos sacando la información. Esta presentación también la vamos a compartir y la idea es que ustedes puedan ver cómo todas las diversas consultoras como Kantar, ONU Mujeres y Nielsen y muchas más empiezan a hablar de datos importantes que tienen que ver con estas generaciones. Entonces, ¿por qué aquí es importante y pocas veces se menciona esto? Porque son generaciones que están muy enfocadas en la parte de la diversidad y la inclusión, porque han visto a sus padres y a sus abuelos en situaciones que no se les hacen aceptables porque todavía han visto este tema de sobreexplotación, pero también han oído, han vivido y han escuchado estos temas o que han sido discriminadas las personas o que son discriminadoras y se dan cuenta de que esto
y todo lo que han visto en sus generaciones de padres y abuelos no es parte de lo que quieren hacer. No están de acuerdo y no aceptan este tipo de comportamientos. También es una de las generaciones que más se preocupa por los prejuicios y sobre todo por el tema de la discriminación y del maltrato y la desigualdad en términos de género y de racismo. Las otras generaciones no lo tocaban tanto ni lo mencionaban. Es más, podríamos pensar que la educación social de los baby boomers o de la generación X, pues también iba un poco a este tema de escalamiento social, de clasismo, no se hablaban de muchas cosas, eran aceptables cosas y bromas y temas que hoy no son aceptables. Y no es que se estén convirtiendo en generaciones de cristal, es que están siendo socialmente más responsables. Y hay un dato que a mí me parece bien relevante, y es que el 70% influye en las decisiones de compra de sus familias. Entonces tenemos a una generación, a diferencia de los millennials, que tiene influencia sobre, son sus decisiones de compra lo que impacta la comunicación, pero también impacta las decisiones de compra de su familia, que puede ser los boomers y la generación X. Es la generación de la diversidad, como lo comentaba hace un momento. 76% cree que la diversidad e inclusión son temas de suma relevancia y que las marcas deberían de estar atendiendo. Y fíjense en este tipo de números, ¿no? 8 de cada 10 personas piensan que las marcas deberíamos de involucrarnos con la diversidad sexual y con la diversidad y con la inclusión en todos los demás temas. También considera bien importante que las marcas lo reflejen en todas sus campañas y seguimos viendo números, ¿no? Que ya lo veíamos que están dispuestas a pagar más, pero sobre todo, tanto millennials como centennials rechazan los washings. ¿Y qué son los washings? Son todas estas acciones forzadas que las marcas o las empresas solamente hacen por subirse a un tren, solamente hacen por formar parte. Y les voy a poner varios ejemplos, y no significa que esté mal que se haya hecho, pero sí es importante que nos eduquemos para no seguirlo haciendo, ¿no? Cuando solamente cambiamos nuestra banderita, nuestro logotipo durante el mes del Pride, pero el resto del año no tenemos ninguna acción ni ninguna comunicación al respecto. Cuando solamente nos vamos al tema del 8M y entonces ahí subimos, o el mes del cáncer y entonces todo es rosa, pero no tenemos acciones consistentes. Y entonces, esto es importante mencionarlo. Se mencionó en alguno de los otros webinars y aquí no lo traigo tanto en números, pero lo voy a mencionar ahorita y al final. Y es que regularmente en la historia, a las diversidades que les mencionaba al principio, ¿no? A las personas de la comunidad LGBT, a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y todas las otras diversidades que les comentaba, se les llamaba minorías. Pero los números, de acuerdo al INEGI y de acuerdo a estudios globales, hablan de que por lo menos las personas que somos parte de la diversidad sexual somos el 10% a nivel mundial. De acuerdo al INEGI, en México alrededor del 14.5% de las personas son adultas mayores y vamos a hacer más porque los millennials vamos a pasar para este rubro más tarde más temprano que tarde, perdón. Y también estamos hablando de que el número de personas que viven con una discapacidad es alrededor del 17%. Entonces, en términos de mercado, si nos vamos desde el punto de vista estratégico de marca, pues son mercados donde si le vamos sumando por lo menos un 30-40% de la población si suman. Entonces, cuando nosotros no tenemos esta comunicación específica, nos posicionamos, pues estamos perdiendo oportunidades de mercado. Y entonces, en esta parte, ya que vimos a las diversidades, ya que vimos las diferencias, hay algo que se llama marketing inclusivo. ¿Y qué es el marketing inclusivo? Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿pero qué es el marketing inclusivo? Marketing inclusivo es contar historias inclusivas. Entonces, ¿qué es contar historias inclusivas? Contar historias inclusivas es contar historias que puedan promover o comunicar igualdad y dar información de forma digna, empática y respetuosa. Estas historias lo que van a hacer es que van a buscar compartir un mensaje de inclusión, de visibilidad y de romper estereotipos sociales y hegemónicos. ¿Y esto qué quiere decir en palabras ya más terrenales o mundanas?
Pues quiere decir que yo voy a contar una historia inclusiva, pero me voy a meter a fondo en el tema y me voy a posicionar al respecto. No solamente voy a poner a una persona con un peinado afro y con un tono de piel distinto en una fotografía de producto. Eso no es inclusivo. Voy a ver de qué diversidad estoy hablando, voy a entender cuál es la problemática que tiene y entonces mi campaña va a ir de la mano para contar la historia de esta diversidad y para poder ayudar a romper estos estereotipos. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. Pero aquí sí es importante, si van a hacer comunicación inclusiva, que tomen nota. Hay tres factores que deben de cumplirse para poder contar comunicación o historias inclusivas en marketing inclusivo. Y la primera es que mi reparto sea inclusivo, y eso es lo básico, ¿no? No podemos hacer un brown facing, que es que maquillamos a una persona blanca para que se vea morena, o no podemos tomar a una persona que no es de la comunidad y disfrazarla o ponerla como una persona trans si no es una persona de la comunidad trans. Tenemos que buscar un reparto inclusivo, básicamente, para que podamos también incluir personajes que de por sí tienen pocas oportunidades en la comunicación y nosotros seguimos contratando a las personas de la hegemonía, ¿no? Entonces, la idea es mostrar a personas reales, que nuestro reparto sea inclusivo y de la diversidad que estamos hablando. Eso es la número uno. La número dos es que la historia sea inclusiva. Entonces ya no nada más, si se fijan en una foto así, ya no nada más pongo a dos mujeres, sino que empiezo, obviamente el texto y la narrativa que lleva la campaña, ahí tiene que ver mucho con el equipo creativo, tiene que llevar una historia que transmita, por ejemplo, en Esperanto durante este año, nosotros hicimos una campaña para el Pride y esta campaña se llamaba Las palabras matan. ¿Y por qué las palabras matan? Porque las palabras son un constructo donde lo que no es visto no existe, lo que no es mencionado no existe. Si nosotros no conocemos el nombre de algo, nuestro cerebro lo desecha y no existe. Pero si nosotros tenemos palabras violentas como puto, como maricón, como algunas otras para las otras diversidades, entonces esas palabras se meten en nuestro sistema, en nuestra mente y empiezan a generar violencias. Primero, verbal, que llegan hasta la física y pueden terminar en la muerte de las personas. Entonces, nuestra campaña mostraba a una persona con la frase que más le había dañado y que más le había lastimado, e iba acompañada de una frase que decía el número de personas que habían sido violentadas, asesinadas, etcétera, de esta diversidad. Entonces, les cuento este ejemplo porque creo que no viene en esta presentación, lo hemos mostrado en algunas otras, porque no importa que solamente sea un arte fijo o estático, hay forma de poder contar estas historias sin necesidad de tener el video y la producción millonarias, ¿no? La historia inclusiva no fomenta estereotipos, entre más auténtica, es más llamativa y sobre todo emocionalmente más poderosa. Perdón. Y entonces, el primero es el reparto inclusivo y el segundo es que la historia sea inclusiva, que no fomente estereotipos y que sea emocionalmente atractiva para los usuarios. Y la última y tercera es que el mensaje de inclusión sea la finalidad. Sí me va a ayudar para poder conectar con audiencias, sí me va a ayudar para que puedan conocer mejor mi producto, pero también estoy ayudando a tener un mensaje de inclusión como finalidad, porque aquí va a mostrar mi compromiso como marca para poder generar conciencia y para poder también como marca, porque eso es importante que lo entendamos, no todo es negocio. Como marcas hoy tenemos la capacidad de hacer marketing sustentable, de hacer marketing inclusivo, pero también en estas mismas acciones que antes hacíamos por nada, básicamente antes se hablaba de que el marketing era el arte de persuadir a una persona y, sin importar los valores éticos, sociales, etcétera, ahora lo podemos hacer obedeciendo y siguiendo este tipo de temas o patrones que nos pueden ayudar, rompiendo este tipo de patrones o estereotipos, que nos pueden ayudar a inspirar un cambio, ¿no? A inspirar un cambio social. Y no solo nos lo va a premiar la audiencia y el mercado, porque entonces podemos ganar nosotros una participación de mercado súper importante de forma estratégica, con menos dinero y de manera más efectiva, pero sobre todo también estamos construyendo una historia en nuestra marca a largo plazo. No solamente estamos haciendo una publicidad igual que todas las marcas, sin ayudar al mundo donde hoy estamos, sin ayudar a estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030, en el cual todos los gobiernos, todas las empresas y todas las personas deberíamos de estar trabajando, ¿no? Entonces, aquí les muestro también en esta parte algunos de los datos o algunas de las estadísticas que nos muestran que la comunicación
que tiene que ver con la diversidad es mucho más efectiva que la comunicación tradicional. Y aquí del lado izquierdo van a poder ver en discapacidad de etnias LGBT más de 65 años, que todas en el rosa, que es un poco más clarito, rosa mexicano, es más alto el engagement, es más alto el compromiso que tienen las personas o la interacción con estos contenidos. Y del lado derecho podemos ver que la comunicación tradicional versus la comunicación inclusiva en términos de power, en términos de probabilidad de ventas e impactos, es hasta un 43% más efectivo. Esto quiere decir que no solamente hago un bien, sino que también estoy obteniendo más por mis recursos. Entonces les voy a poner dos ejemplos rapidísimos de comunicación inclusiva, porque también es, bueno, ya me hablaron mucho, ya me dieron mucha teoría, pero pues cómo se ve esto, ¿no? Enséñame algo que sea comunicación inclusiva y vamos a ver este comercial que me parece espectacular ejemplo de comunicación inclusiva. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. And Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Súper. Les pediría, por favor, ya estamos llegando a la parte final del casi del webinar. Yo les pediría que si van teniendo comentarios, preguntas, etcétera, las vayan escribiendo en el chat para que podamos tener oportunidad de leerlas o resolver las dudas que tengan. Esta es una mini masterclass que es sin costo para ustedes y que sobre todo les podrá ayudar a tener una visibilidad distinta de lo que es el marketing inclusivo y la comunicación inclusiva, porque muchas veces pensamos que era solamente tener una fotografía de una persona diferente o ponerle una E al lenguaje, etc. Pero bueno, por favor, escriban sus comentarios, dudas o temas que vayan teniendo. Y mientras esto pasa, pues bueno, este es un ejemplo de marketing inclusivo. ¿Por qué? Y de historia inclusiva, pues bueno, creo que está de más decirlo, pero sí me gustaría mencionarlo porque es el tema. Porque el elenco total es inclusivo. Digo, aquí cuentan con un super elenco, ¿no? Tienen a Serena Williams, etcétera. Pero bueno, es un muy buen ejemplo que retrata esto. Y como ejemplos de estos tenemos N cantidad de ejemplos en nuestros recursos dentro de la página de Esperanto. Pero bueno, tiene un elenco inclusivo, tiene una historia inclusiva, porque justamente hablan de este estereotipo, hablan mucho más de la parte de la diversidad de género, hablan de estas palabras al hablarles o hablar de una mujer como que está loca, que es hormonal, etcétera, y lo llevan a otro nivel y tiene como objetivo la inclusión, el comercial. Entonces eso hace que sea, no importa si eres mujer, no eres mujer, hace que sea emocionalmente algo que conecta, hace algo que para mí yo vea este comercial y yo diga, esto me inspira y me ayuda a entender que hay cosas que no están correctas seguirlas haciendo socialmente, si es que yo las hacía, ¿no? Si es que yo tenía ciertas ideas. Y entonces aquí podemos ver que esto se refleja en números, ¿no? Mostró que la mayoría de las personas pudieron identificarse dentro de millennials con este anuncio y que el 31% de incremento de Nike, de la marca Nike, se vio reflejado tras este comercial, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos viendo en los ejemplos porque nos va a dar mucho más visibilidad
If we sobre el tema, ¿no? Entonces, les voy a mostrar uno también muy cortito que aborda otros temas, pero que también toca un tema de diversidad que me parece importante. Los voy a dejar para que, les voy a dejar para que lo vean. My name is Grover. Sean. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. So Owen was born with a rare genetic disorder called Escobar syndrome. He's had 33 surgeries to date. I love video games, my friends, my family, and again video games. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. What I like about the adaptive controller is now everyone can play. You can just say, all right, that's that button, that's that button, that's that button. Perfect. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. Perfecto. Y esta es una comunicación que toca los temas de la discapacidad, que también habla mucho más de las personas que viven con una discapacidad desde un punto de vista más realista, sin ponerles en esta posición de superhéroes, sin ponerles en esta posición en donde nosotros tratamos de sentir como hay un sentimiento medio de lástima o algo así, sino que habla mucho más de la vida real y de lo que puede generarse. Y bueno, pues esto también se premia con la parte de los contenidos a través de la preferencia del consumidor, la aceptación, los premios y la percepción de marca, ¿no? Entonces, partiendo de esto, y ahora sí ya para cerrar, les digo que el ser inclusivo tiene ventajas en dos aspectos. La primera es en el aspecto social, porque tenemos mayor aceptación en los grupos minoritarios o grupos diversos, porque como les comentaba, no somos minorías, sino somos grupos diversos, y también de los mayoritarios. Por eso es que hablamos de que hay mayor aceptación de las personas y de las generaciones. Va de la mano con los objetivos de desarrollo 2030, impulsamos cambios positivos, y algo bien importante, ayudamos a la aceptación y autoestima de las personas. Educamos y generamos y eliminamos estereotipos desde nuestra marca. Y por supuesto que también tiene ventajas económicas, porque no todo en este mundo hoy es ser una buena persona, también tenemos algo de qué vivir, ¿no? Y entonces esto nos da liderazgo en nuevos mercados, nos genera mayor conexión, pero sobre todo yo me quedaría con liderazgo en nuevos mercados, porque es una estrategia que nos va a permitir ser líderes en mercados donde actualmente no lo somos, porque tenemos un impacto mucho más positivo en estas generaciones que para muchas de las marcas son las generaciones en donde están centrando sus esfuerzos, que son millennials y centennials. Hay mayor probabilidad de ventas a corto plazo y sobre todo se puede hacer publicidad mucho más eficaz y construcción socialmente responsable de marcas. Entonces, bueno, les voy a preguntar, bueno, vamos a ver ahorita si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y después de esto, pues bueno, de una vez les voy a ir dejando el QR, donde ustedes pueden descargar los recursos de lo que acabamos de ver ahorita en el webinar. Y déjenme pasar entonces rapidísimo con esta parte. Ay, perdón. Ahí les dejo el webinar y lo pueden ir escaneando y voy respondiendo esta pregunta. ¿Cómo distingo entre un comercial de imágenes frías y uno que realmente tiene una estructura de marketing inclusivo? Qué buena pregunta, y como se los comentaba hace rato, es identificar que tiene estos tres elementos, ¿no? Que tiene un elenco inclusivo, el segundo es que cuenta una historia inclusiva, y el tercero es que como finalidad tiene el tema de la inclusión y de aportar a los cambios y a los estereotipos sociales, ¿no? Y sobre todo que tanto dañan en términos sociales. Estos ebooks los pueden encontrar en nuestra página de Esperanto, y aquí les dejo también nuestros datos de contacto. Si alguien tiene la duda o quiere tener una asesoría o un diagnóstico sobre si su marca o su comunicación es inclusiva, pueden escribirnos a estos teléfonos, bueno, a este WhatsApp, a este mail o a través de nuestras redes sociales,
y nosotros les podemos dar una asesoría sin costo para que ustedes puedan entender qué tan inclusiva es su empresa o no. Entonces, partiendo de esto, pues bueno, les invito a que a partir de este momento puedan empezar a hacer campañas y comunicación que empoderen mucho más a las personas, que ayuden también a que podamos cambiar la realidad social que vivimos hoy, tan marcada por estereotipos, tan marcada por temas de hegemonía, y sobre todo que esta parte, ya para cerrar, que muchas personas no saben, es que la comunicación inclusiva va también de la mano con poder eliminar las desigualdades sociales, porque cuando nosotros tenemos comunicación que sigue perpetuando estereotipos y desigualdades, lo único que pasa es que seguimos nosotros sumando y ayudando a la parte de desigualdades sociales y a el menor acceso de oportunidades de las personas. Entonces, les invito a que podamos empezar a crear esto. El objetivo, y también había una pregunta aquí, que cómo podíamos asegurar que una marca no se viera como oportunista. Pues la única forma es haciéndolo, uno, de la mano de especialistas, y dos, tomando una posición al respecto. Veamos esto mucho más allá de una moda, de una oportunidad de negocio, y veamos en esto una oportunidad de poder aportar socialmente, y por supuesto que vamos a tener un beneficio en términos de mediciones, de retornos de inversión, de efectividad, de probabilidad de ventas a corto plazo, de impactos, pero vamos a empezar a hacer también cambios sustanciales. Ya estamos gastando en comunicación, ya estamos teniendo presupuestos para marketing, para publicidad. Probemos hacerlo de manera responsable y sobre todo de manera ética. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo que nos destinaron para poder hablar un poco de estos temas de diversidad en el webinar. Espero que hayan aprendido alguna cosa nueva, que puedan empezar a aplicar algunos de los temas que platicamos. Y pues bueno, les esperamos en el siguiente webinar. Vamos a tener una segunda fecha de este. Si les gustó, vamos a subir el link próximamente a nuestras redes sociales para que también puedan compartirlo o recomendarlo con alguien que crean que le puede ser de utilidad. Pues muchas gracias y estamos en contacto.